Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les hablaremos sobre el tema de oligohidramnios. Como introducción, ¿por qué es importante hablar sobre este tema? Bueno, pues se complican aproximadamente del 1 al 2% de los embarazos, por ello es tan relevante, además de que se relaciona a la restricción del crecimiento fetal, inclusive a complicaciones maternas. Por ello, es que esto puede significar un pronóstico grave para el binomio que tenemos entre la madre y el feto. Primero que nada debemos de sentar bases para hablar de la patología, y para ello hablaremos inicialmente del líquido amniótico, su fisiología, sus funciones y sus fuentes. Funciones del líquido amniótico. La primera función es la de protección. Va a proteger al feto del trauma del abdomen materno que pueda sufrir. ¿Cómo es esto? Es decir, va a servir como si fuese un escudo hídrico que lo protege y evita que cualquier daño lo pueda perjudicar. La segunda función es la de amortiguación. Amortiguación es entre las compresiones que puedan existir por movimientos del feto con el útero y que esto involucre un compromiso para el cordón umbilical, lo cual nos puede tener muchísimas muy graves consecuencias. Bacteriostático. Posee propiedades antibacteriales. Sí, nos puede servir como protección para cualquier tipo de infección. Cuarta función. Aparte de obviamente ser un reservorio de fluido, nos va a proveer al feto de nutrientes para su posterior desarrollo, que es la quinta función y una de las más importantes. Nos proporciona, como hasta ahora lo hemos dicho, el espacio, el líquido y factores de crecimiento para que se desarrollen nuestros sistemas musculoesquelético, gastrointestinal. Fuentes del líquido amniótico. ¿Cuáles van a ser nuestras fuentes de líquido amniótico? Primero que nada, necesitamos saber que según la etapa gestacional vamos a tener diferentes productoras y eliminadoras de líquido amniótico. En la gestación temprana, en la mitad de la gestación y en la gestación tardía. Comenzaremos con la gestación temprana. Sabemos que existen dos sacos que van a rodear a nuestro embrión. Uno extrínseco externo, que es la cavidad exocelómica, que va a contener líquido celómico, y uno interno, una bolsa amniótica o saco amniótico que va a tener, por tanto, líquido amniótico. ¿Pero qué es el líquido celómico? El líquido celómico se va a producir o se va a empezar a desarrollar entre las membranas coriónicas y amnióticas, aproximadamente a la 7ª semana de gestación, y va a cesar aproximadamente a la 10ª semana de gestación. Pero ¿cuál es la composición del líquido celómico? Pues se dice que es muy similar al plasma materno y por lo tanto esto sugiere que sea su fuente principal de producción. Otras teorías dicen que las otras fuentes principales de este líquido celómico son las secreciones de las glándulas endometriales. Finalmente, los solutos y el líquido que pasa de la cavidad exocelómica hacia y atraviesa la membrana amniótica puede ser una fuente temprana del líquido amniótico. El líquido amniótico. Aproximadamente a las 10 semanas de gestación se va a incrementar el volumen de líquido, al mismo tiempo que pasa la transición de embrión a feto. El líquido en estadios tempranos va a tener tres fuentes o va a derivar de tres fuentes principales, que es la superficie fetal de la placenta, el transporte desde el compartimento materno por medio del amnios o a través del amnios y las secreciones desde la superficie del embrión. Mitad de la gestación. La orina comienza a entrar al saco amniótico, al mismo tiempo que el feto comienza a deglutir, mientras hay una transición de embrión a feto, como lo habíamos mencionado, aproximadamente a las 10 semanas de gestación. Aquí también se comienza a secretar el líquido pulmonar. En la gestación tardía. En la gestación tardía hay dos fuentes de producción muy grandes que van a sumar una gran cantidad de líquido, como lo son la orina fetal y la secreción pulmonar. Y hay dos fuentes
que nos van a restar en gran medida nuestro volumen total de líquido amniótico, como lo son la deglución fetal y la vía intramembranosa. La vía intramembranosa se refiere al agua y al intercambio de solutos que existen entre la sangre fetal y el líquido amniótico. Lo van a hacer por medio o a través de vasos microscópicos fetales que se encuentran en la cara interna de la placenta. También encontramos que hay pequeñas contribuciones por parte del cordón umbilical y del flujo transcutáneo, hasta que llega la queratinización de la piel de la 22 a la 25 semanas de gestación, y con eso nos va a permitir cesar este flujo. En la vía transmembranosa, de igual manera, vamos a tener un intercambio de líquido y solutos de la sangre materna al líquido amniótico a través de la decidua y el miometrio. El flujo intramembranoso antes mencionado, como sabemos, es entre compartimentos fetales únicamente. En cambio, el flujo transmembranoso es entre compartimento materno y fetal. Estas dos vías, como podemos ver, se encuentran en direcciones opuestas, es decir, puede entrar y salir. En cambio, en las otras vías de producción y eliminación de líquidos solo tienen una sola dirección, como lo podemos ver: la orina, la secreción de líquido pulmonar, las secreciones oronasales, la deglución, solo van en una sola dirección. Ahora veremos la regulación del líquido amniótico. Para que tengamos una buena regulación del líquido amniótico, debemos de contemplar a los mayores productores, que es la orina fetal y el líquido pulmonar, a los mayores eliminadores, que son la deglución y el flujo intramembranoso, y a unos pequeños contribuyentes de este líquido, pequeños porque realmente es solo significativo lo que aportan a esto, puesto que son cantidades muy mínimas. Primero, la orina fetal. La orina fetal es de las más importantes, ya que se tiene una producción de aproximadamente 800 a 1200 mililitros por día. Es decir, que este volumen diario que excreta forma aproximadamente un 30% del peso corporal fetal, es decir, es una muy grande cantidad de líquido. Como vemos, aquí está saliendo la orina fetal para contribuir al líquido amniótico. Estos índices de flujo van a incrementar conforme avanza la gestación, es decir, cada hora, aproximadamente a las 22 semanas, se van a producir de 2 a 5 mililitros. Y a las 40 semanas, esta producción va a aumentar por 10, como ven, de 30 a 50 mililitros. El líquido pulmonar. En cuanto al líquido pulmonar, la secreción total inicial es de 340 mililitros por día. ¿Por qué secreción total inicial? Porque, como ven, la secreción de líquido pulmonar marca que aproximadamente son 170 mililitros. ¿Por qué 170 mililitros? Porque el 50% va a ser deglutido antes de su salida hacia el líquido amniótico. Entonces, nos va a quedar 170 únicamente de producción final. En un caso de asfixia fetal, que es una de las patologías más frecuentes, los pulmones, más que secretar, van a absorber el líquido, puesto que lo necesitan para que puedan extenderse y sobrevivir. La producción de líquido pulmonar, ¿cuándo va a cesar? La producción de líquido pulmonar va a cesar con el trabajo de parto, con las primeras respiraciones fuertes que va a tener nuestro neonato al nacer. Con esto va a cambiar, obviamente, y hacer que ese fluido se vaya hacia los linfáticos pulmonares, que se encuentran a la periferia, y va a cambiar pues ese líquido por gas, realizando la hematosis. La deglución fetal va a ser de aproximadamente 500 a 1000 mililitros por día. Esta se va a incrementar, como lo vemos aquí, conforme pasa la gestación. Es por ello que en niños de término o posttérmino puede contribuir especialmente a la caída del volumen de líquido amniótico al final del embarazo, puesto que va a deglutir una cantidad muy grande
de líquido mucho más grande que en semanas tempranas. Es por eso que es más frecuente esta patología más tarde, a más tardar de la gestación o en la gestación tardía. El flujo intramembranoso. Como recordamos, el flujo intramembranoso va a ser a través de compartimentos fetales, es decir, la cara placentaria fetal y el líquido amniótico. El flujo intramembranoso va a ser de aproximadamente 200 a 500 mililitros por día. El flujo transmembranoso, como ven, va a ser de una muy pequeña cantidad, de 10 mililitros solamente. Este flujo transmembranoso, como recapitulamos, va a ser el intercambio de solutos y líquido entre la sangre entre la sangre materna y el líquido amniótico. La secreción oronasal, como ven, también está en una muy pequeña cantidad, 25 mililitros por día únicamente, y eso es lo que va a salir para contribuir a la formación del volumen total de nuestro líquido amniótico. El volumen del líquido amniótico va a aumentar progresivamente. ¿Cómo lo sabemos? En base a estos mecanismos de regulación. Y los más importantes, pues, la micción fetal y la deglución. ¿Por qué? Porque son los que van a manejar mayores volúmenes de líquido. Pero va a aumentar aproximadamente a las 8 semanas. Como vemos en esta gráfica, aquí es donde empieza a incrementar exponencialmente la producción del líquido amniótico. Va a llegar a un pico aproximadamente a las 34, de las 32 a las 34 semanas, como lo podemos apreciar. Y va a tener alrededor de 800 mililitros en esas semanas de gestación. Pero como vemos aquí, puede ser inclusive mayor. Ahí lo podemos apreciar mejor. Entonces, ahora sí a lo que nos atañe. ¿Cuál es la definición de oligohidramnios? Bueno, pues es una cantidad anormalmente disminuida de nuestro líquido amniótico. Y el volumen del líquido amniótico menor al esperado o al correspondiente para la edad gestacional de nuestro feto. La incidencia. ¿Cuál va a ser la incidencia del oligohidramnios? Como habíamos recordado al principio, y por lo cual es muy importante este tema, es que va a complicar aproximadamente el 1 al 2% de todos los embarazos. La incidencia va a ser mayor en mujeres que se encuentran ya en trabajo de parto, puesto que la ruptura prematura de membranas es lo más frecuente en cuanto a la pérdida de líquido amniótico, y lo vamos a saber más adelante en las etiologías. En cuanto a la fisiopatología, sabemos que para obtener un volumen de final de líquido amniótico, pues necesitamos tener una regulación de lo que entra y de lo que sale. Pero solo existen mecanismos que van a regular cuando existe un volumen incrementado de líquido amniótico. Es decir, como los factores de crecimiento endotelial que van a producir que la vía intramembranosa aumente su cantidad y esto disminuye la cantidad de líquido amniótico a niveles normales y esto normalice el volumen total. Pero lo que no existe o lo que no hay o lo que está muy limitado es prevenir la reducción del líquido amniótico. Aquí es cuando esos procesos no se pueden dar con tanta facilidad. Y aquí tenemos un claro ejemplo. Solo la mitad de los fetos que tienen una atresia esofágica, solo el 50% van a presentar polidramnios, que es la patología contraria. Mientras que cualquier feto que tenga una agenesia renal, unas válvulas ureterales posteriores o cualquier defecto en esta vía, invariablemente va a traer como resultado un oligohidramnios. La etiología de oligohidramnios es variada. Encontramos 3 tipos de causas principalmente a las cuales se les puede atribuir la enfermedad. Comenzamos con las causas fetales, es decir, aquellas que son propias del feto. Entre estas encontramos a la restricción del crecimiento intrauterino o restricción del crecimiento fetal, a la gestación cronológicamente prolongada, a la infección fetal por citomegalovirus, a las malformaciones del tracto urinario, como podrían ser unas válvulas uretrales posteriores, y a la patología renal, que puede llegar a ser tan severa como una agenesia renal bilateral. Entre las causas maternas encontramos a los
fármacos que se pueden administrar a la madre en la etapa del embarazo, principalmente a los antiinflamatorios no esteroideos y a los antihipertensivos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Por último, las causas placentarias, es decir, aquellas que afectan exclusivamente a la placenta, encontramos a la ruptura prematura de membranas. Esto va a propiciar que el líquido amniótico salga de su contenedor y pues, mientras más prolongado sea el periodo que la paciente cuente con ruptura prematura de membranas, mayor será el volumen de líquido amniótico que se va a perder. Es posible clasificar a la etiología de oligohidramnios de acuerdo al trimestre de la gestación en el que se encuentre la paciente. En el primer trimestre la etiología es idiopática, es decir, no está claro o no se sabe con certeza por qué es que se produce oligohidramnios en esta etapa del embarazo. En el segundo trimestre entran en juego los papeles de la orina y deglución fetal como reguladores del volumen del líquido amniótico. Cualquier alteración en estos mecanismos puede ocasionar un oligohidramnios. Como se ponía el ejemplo, unas válvulas uretrales posteriores van a impedir la salida de la orina fetal al líquido amniótico y por ende condicionan una disminución en su volumen. Es también común encontrar factores tanto placentarios como maternos de los previamente expuestos. En el tercer trimestre las causas más comunes son la ruptura prematura de membranas y la insuficiencia placentaria. Una insuficiencia placentaria que va a condicionar una inadecuada nutrición al feto y se va a ver disminuida su capacidad de producir líquido amniótico, traduciéndose en oligohidramnios. Para el diagnóstico de esta enfermedad vamos a valernos principalmente del ultrasonido. Tenemos dos métodos muy sencillos por los cuales se puede identificar oligohidramnios por medio del ultrasonido. Primero es la bolsa simple de mayor contenido, también llamada bolsa vertical máxima o también llamada método de Chamberlain. El transductor debe mantenerse perpendicular al piso y paralelo al eje largo de la madre. De esta manera se identifica a la bolsa de mayor contenido, que no debe de contener al cordón umbilical, y se mide. Esta es una medición muy subjetiva, puesto que el bebé suele moverse y suele modificar el contenido de esta bolsa. Sin embargo, se acepta que si tenemos una bolsa de mayor contenido menor a 2 centímetros, hablamos de oligohidramnios. De 2 a 8 centímetros será normal y más de 8 centímetros polihidramnios o hidramnios. Este es un método un poco más certero, es el índice del líquido amniótico o también llamado método de Phelan. El método de Phelan es realizar lo mismo, es decir, buscar la bolsa de mayor contenido, pero dividiendo al abdomen de la madre por cuadrantes. Entonces, con el transductor mides la bolsa de mayor contenido que no contenga el cordón umbilical por cuadrantes: superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo, y después de realizar las mediciones debes de sumarlas, es decir, la medición que yo obtuve de cada cuadrante en centímetros la sumo, y ese será mi índice de líquido amniótico. Un índice de líquido amniótico normal tendrá un rango de 5 a 25 centímetros. De ser menor de estas cifras, estaremos hablando de oligohidramnios. De ser mayor, de polihidramnios. A continuación, adjuntamos un video acerca de cómo realizar un índice de líquido amniótico de manera práctica para el diagnóstico o la medición del volumen de líquido amniótico. Muy bien, vamos a evaluar el líquido amniótico. En una evaluación inicial ya se constató que el fluido es normal, se ve normal, pero la paciente se queda más tranquila con una media. Y vamos a explicar cómo hacer un índice de líquido amniótico. Primero, dividimos el abdomen en 4 cuadrantes, con una línea que pase por el centro y otra que pase por el ombligo. Empezaremos en el cuadrante superior izquierdo, no importa en cuál comencemos. Existe cierta discrepancia acerca de usar el transductor en un plano longitudinal o transversal. La respuesta es que no importa, siempre y cuando estés en un plano perpendicular a la madre. Entonces comenzamos con la evaluación, colocamos el transductor y observamos un bolsillo de fluido. Algunas cosas importantes que hay que mencionar es que no se debe poner mucha presión sobre la madre
porque eso exprime el bolsillo y lo hace más pequeño, por ende nos podría dar una medición pequeña que no es adecuada. Otra cosa que hay que considerar es no tener el brillo muy bajo en el aparato. Si tienes el brillo muy bajo, puede que pases por alto el cordón umbilical y puede que lo incluyas en la medición del bolsillo, lo cual es incorrecto. Entonces debes subir el brillo lo suficiente para poder ver el cordón umbilical y distinguirlo. Otro truco para ver el cordón umbilical es activar el color. La imagen de esta paciente es muy buena, así que podemos ver claramente dónde está el cordón umbilical. Sin embargo, conforme progresa el embarazo es más difícil distinguir el cordón umbilical de la bolsa de fluido. Así que podemos ver un gran bolsillo sin el cordón umbilical. Otra pregunta que se tiene frecuentemente es si se puede medir un bolsillo con el cordón umbilical dentro del bolsillo. Sí, sí se puede medir con el cordón umbilical, pero no lo puedes incluir en la medición. Por ejemplo, aquí está el cordón umbilical, pero cuando lo mido, solamente mido el bolsillo. No mido el cordón, pero está bien que esté dentro del bolsillo, ¿sí? Ahora pasamos al cuadrante inferior izquierdo, por posición perpendicular. No poner mucha presión. Aquí tenemos a otro buen bolsillo. Sacamos la foto y medimos ese bolsillo. Ya tenemos dos cuadrantes. Ahora vamos al cuadrante inferior derecho. Y de igual manera medimos al bolsillo. Tomamos la medición. Y por último, al cuadrante superior derecho. Podemos observar que está ahí el cordón umbilical. Ahí lo tenemos. Tenemos al cordón umbilical entrando a la placenta. Se pueden hacer ciertos jugueteos con el transductor para sacar el cordón de la imagen. Lo hacemos de esta manera y medimos al bolso. Su índice de líquido amniótico es de 10, lo cual es normal. Recordemos que para hablar de oligohidramnios tenemos que tener un índice de líquido amniótico menor a 5. Encontramos por aquí algún artefacto. Para desaparecer estos artefactos, pues simplemente bajamos el brillo de la máquina o reposicionamos el transductor para buscar el mejor bolsillo de mayor contenido y realizamos la medición. Su índice es de 10, muy normal. La medida de estos bolsos es muy subjetiva. Hay que hacer la medida rápido, en secuencia rápido. No tienes que esperar minutos entre cada cuadrante debido a que el bebé se mueve y esto puede alterar la medición. Bueno, eso es como se realiza un índice de líquido amniótico por ultrasonido de manera demostrativa para el diagnóstico de oligohidramnios. Para poder realizar un correcto tratamiento es muy importante conocer la causa subyacente, ya que si recordemos, el oligohidramnios, más que una patología, es una complicación. Es para esto muy importante realizar una historia clínica completa, detallada y meticulosa, la cual nos ayude a llegar a una posible etiología. Por ejemplo, si el oligohidramnios, la causa es una infección, el cuadro se dará al resolver la infección. El principal tratamiento del oligohidramnios será la hidratación materna, ya sea oral o intravenosa, ya que esta se ha comprobado que genera 3 acciones. Número 1.
aumenta el volumen del líquido sanguíneo placentario. Número 2, incrementa el flujo urinario fetal. Y número 3, disminuye la absorción del líquido amniótico. Con esto nos llevará a un incremento del volumen del líquido amniótico. Un fármaco análogo de la vasopresina, como es la desmopresina, se está estudiando y se cree que igual genera un aumento del líquido amniótico, pero aún no está completamente probado. El manejo dependerá de la etapa en la cual se encuentra el embarazo cuando es diagnosticado el oligohidramnios. Por ejemplo, el oligohidramnios en primer trimestre es muy raro y los pacientes generalmente presentan un pronóstico malo y es un hallazgo de pérdida de la gestación de una manera temprana. Es por esto importantísimo informar del pronóstico a la madre y realizar una serie de valoraciones seriadas por ultrasonido para seguir el desenlace de este cuadro. El oligohidramnios en el segundo trimestre dependerá mucho de la causa y del tratamiento de la misma. En los oligohidramnios aislados de ligero a moderado tendrán generalmente un buen pronóstico. El oligohidramnio severo, el pronóstico es pobre y generalmente se presenta una muerte fetal o neonatal. Y en los embarazos que continuaron, el 50% de los casos terminó en parto a pretérmino, ya sea espontáneo o inducido. Y los recién nacidos presentaban anomalías esqueléticas tales como fracturas y anomalías pulmonares como hipoplasia pulmonar. El manejo en el tercer trimestre parece ser el que tiene mejor pronóstico y los desenlaces adversos se relacionan con la compresión del cordón umbilical, una insuficiencia útero-placentaria y una aspiración de meconio. Recordemos que el riesgo fetal está inversamente proporcional relacionado con el volumen de líquido amniótico, es decir, cuando existe muy poco líquido amniótico, el riesgo será mayor. Si existe un líquido amniótico mayor, el riesgo será menor. Es por esto importantísimo valorar la condición fetal en cada visita prenatal, así como la monitorización del índice cardíaco fetal y las desaceleraciones de la frecuencia cardíaca. En pacientes de término, el parto se deberá realizar cuando el índice de líquido amniótico sea menor a 5 centímetros. Y en los que sean embarazos a pretérmino, se deberá realizar un perfil biofísico 1 o 2 veces por semana hasta el nacimiento. ¿Cuándo se debe terminar con el embarazo? Se cree que se debe terminar con el embarazo cuando sea mayor a 37 semanas o cuando el bienestar del feto esté en riesgo. Para los embarazos post-término, con un desarrollo de oligohidramnios, el embarazo tiene que interrumpirse de inmediato, ya que existe un riesgo de síndrome de aspiración de meconio y de infecciones. La amniotransfusión con solución salina solamente será recomendada en los casos de oligohidramnios en los cuales el feto presente una desaceleración variable de la frecuencia cardíaca por la compresión del cordón umbilical.